Estamos ahora enlazados con Omar Aramayo. Omar es escritor y periodista y está presentando en estos días la novela histórica Los Túpac Amaru. Estos dos personajes han sido absolutamente centrales en la historia del Perú. Uno por ser el último inca de Vilcabamba, ¿cierto? Un personaje importantísimo, y el último, el segundo, Túpac Amaru segundo, por haber sido el que realizó la rebelión, un verdadero prócer de la independencia, que realizó no solo este movimiento de levantamiento contra los españoles, sino una idea propia del país, una idea de qué cosa es lo que quería que existiera aquí en el territorio del Perú y en América. ¿Cómo estás, Omar? Encantado de saludarte y muchas gracias por permitirme este contacto con tu público, bastante valioso y selecto, por cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo te tomó esta investigación? Pues es un libro que tiene más de 700 páginas, tiene una cantidad de información impresionante, pero además escrito como una novela, ¿no es cierto? Claro, claro. En mí despierta la idea el año del bicentenario en que conozco a don Atilio Civivici, Wilfredo Capsoli y otros historiadores que acuden a las Pampas de Azángaro para conocer el lugar donde había nacido Pedro Vizcapaz. En aquel momento, Perdón, Omar, perdón. Creo que vamos a tener que comenzar porque te veo muy bien, te escucho muy lejos. ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono sí, claro. Hola, y hablar un poco más alto? hola. Ahí está. Tendrías que hablar así un poco más alto para poder escucharte Voy bien. a hablar más alto entonces. Ya, voy a comenzar de nuevo todo, ¿ya? Sí, Estamos enlazados ahora con Omar Aramayo. Omar Aramayo es periodista y escritor y presenta en estos días la novela Los Túpac Amaru. Por supuesto, nosotros sabemos que son dos personajes absolutamente importantes en la historia del Perú, en la historia de América en realidad. Túpac Amaru primero y Túpac Amaru segundo. El primero, el último inca de Vilcabamba, y con una importancia central por su rebeldía, el hijo de Manco Inca, me parece, ¿no es cierto? Y el otro, heredero de la misma rebeldía también, pero además con una idea bastante clara de qué cosa es lo que quería, ¿no es cierto? Un programa casi de acción para lo que quería para América. Sobre estos temas y seguramente otros más girará la novela que está presentando Omar Aramayo, Los Tupac Amaru, una novela histórica. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por aceptar esta entrevista. encantado, Carlos. Muchas gracias a ti por ponerme en contacto con tu valioso público. Cuéntanos, por favor, ¿cuánto tiempo tomó hacer la novela? En 1980 tuve la suerte de conocer a un grupo de historiadores tupacamaristas, entre ellos a don Atilio Civivici, a Augusto Ramos Zambrano, a Juan José Vega, ya lo conocía, a Wilfredo Capsoli, y otros más que acudieron a las Pampas de Azángaro, donde había nacido uno de los partícipes de la gran rebelión que es Pedro Vizcapaz. Entonces, en aquel momento se me vino la idea de la novela, pero obviamente no podía hacerla porque no tenía dos elementos fundamentales no precisados. El primero es las fuentes bibliográficas, ¿no? Las cuantiosas fuentes bibliográficas. La bibliografía sobre Tupac Amaru es vastísima, desorganizada, asistemática, pero existe. Yo he trabajado más o menos sobre 200 libros y al final de la novela hay una relación de los libros más importantes, ¿no? Hay una bibliografía, cosa que no se estila en la novelística, pero no quiero que nadie diga que esto lo inventé o tomé frases ajenas para remitirse, tienen esa bibliografía. Y la otra es haber modelado un lenguaje, ¿no? Creo que la novela tiene un lenguaje que no es el lenguaje de Cortázar, ni es el lenguaje de Borges, ni es el lenguaje de Pedro Páramo o de algún escritor nacional, ¿no? Es un lenguaje propio de la novela, ¿no? Es un lenguaje inventado en la novela misma, ¿no? Entonces, estos dos recursos no los tenía muy claros en 1980 y se van madurando más o menos 22 o 23 años más tarde en que reúno la bibliografía, ¿no? Tenía cierta experiencia de vida, que también es necesaria, y empiezo la novela más o menos en 2003
o 2004 y la concluyo en 2017, ¿no? O sea que la escritura fue sumamente larga, penosa, este, y también reconfortante, por cierto, ¿no? Es muy deleitoso entrar en el lenguaje mismo y eso me ayudó y me alegró mucho. Y hasta la fecha se han hecho ya 3 ediciones y estamos esperando que aparezca una cuarta y que además la novela pueda globalizarse, ¿no? Que la novela pueda salir de nuestras fronteras, porque creo que sí vale la pena por el tema y por la novela misma, ¿no? Muy bien, bueno, acabas de mencionar algo que efectivamente es uno de los valores importantes que tiene la novela y es en la parte formal el lenguaje, ¿no? La forma como narra la novela, que recuerda, pareciera el texto de un cronista, pero no de un cronista español, sino de un cronista indígena, ¿no es cierto? Este, Sí, sí, pues se mezcla la crónica con la poesía y con el ensayo, con el análisis y con las grandes dubitaciones que nos inducen los hechos inconclusos, naufragantes, frustrantes que se producen en ese gran levantamiento, ¿no? Entonces es una mezcla de géneros, de estilos, de especies literarias y como dices, es una novela escrita desde adentro, ¿no? Es una novela, porque sobre Tupac Amaru hay 3 o 4 novelas, ¿no? Que están mencionadas ahí, pero no tienen el lenguaje, ¿no? Carecen el lenguaje y otra cosa de que carecen, creo que se ha superado a la bibliografía tupacamarista en que se relatan hechos aislados que están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Y entonces para mí eso fue un problema, por cómo relatar cosas que sucedían a la vez, ¿no? Y entonces es la simultaneidad de hechos. Y eso para mí fue un reto y al final ya me olvidé que fuese un reto, sino que comencé a escribir nada más y creo que sí se ha logrado ese reto de la simultaneidad. bueno, además, efectivamente, pues como en en todos los procesos históricos, y más todavía en situaciones extremas como las que se pasa en estos periodos del Perú, hay una serie de conflictos que, como tú dices, se dan de manera paralela y una lucha de intereses y de conveniencias, digamos, absolutamente eh, distintas algunas veces, ¿no es cierto? Entonces, la conquista de América no es solamente pues el propósito de cristianizar a los indígenas, etcétera, sino detrás ahí, detrás de los encomenderos, de los conquistadores y de todos los que vinieron, había un montón de intereses, incluso dentro de los nativos de América, también habían intereses y pugnas y líos, etcétera, ¿no es cierto? Claro, en la novela se ve una serie de, un conjunto, una constelación de contradicciones, ¿no? Hay una grande, se juega con las contradicciones, es un recurso que me sirvió porque yo vi que tanto dentro de los españoles como dentro de los nuestros era un atado, era un nudo, era un tipo de contradicciones, ¿no? Contra los incas no solamente lucharon los españoles, ¿no? Lucharon los caciques traidores, ¿no? Claro. Sin, sin Chuquihuanca, por ejemplo, sin don Diego Chuquihuanca, que era un hombre de un gran poder, y sin Pumacahua Chihuantito, habría sido imposible que los españoles ganaran, ¿no? O sea, esos dos caciques determinaron el éxito de los españoles. Pumacahua Chihuantito porque era un guerrero formidable, ¿no? Probablemente el guerrero más importante a favor de los españoles, aparte de ser un hombre alto, un gigantón, ¿no? Un hombre gigantesco, era un hombre entrenado, disciplinado para la guerra, hecho para la guerra, ¿no? Los españoles lo premian después y lo hacen brigadier, ¿no? Y a los españoles les daba vergüenza pararse al lado de Pumacahua porque era un hombrón, ¿no? Y Diego Chuquihuanca, porque es un hombre que tiene una gran fortuna, tiene inmensas haciendas, ¿no? Una producción increíble, y tenían 12 pequeñas empresas de navegación a España. Y entonces él los apoya con 12.000 guerreros en la toma del sitio a los españoles y les sufraga la guerra, ¿no? Y los oficiales de las cajas reales
del rey se negaban a soltar el dinero. Preferían que los mataran a que soltaran el dinero, o sea que no tenían mucho dinero, pero los caciques locales, ¿no? Son los que, y bien como el cacique Rosas, Sahuaraura y otros que lucharon a favor empecinadamente, ¿no? Y que fueron, al final de la guerra fueron defraudados porque los españoles no les retribuyeron o les retribuyeron con muy poco. Y entonces el imperio de los Chuquihuancas no se desmorona, porque era un verdadero imperio económico. Eso es lo que pasó, ¿no? Que las contradicciones internas son las que nos mataron, ¿no? La envidia que provocó Tupac Amaru, José Gabriel dentro de ellos, ¿no? De ser de reclamar el incasgo, ¿no? De asumir el incasgo, ¿no? Esto le creó la envidia de los caciques traidores, ¿no? Sin el ejército del rey, que tenía 17,000 hombres, cuya parte más importante estaba constituida por los huamanguinos, habría sido imposible, ¿no? Es una locura pensar, habrían ganado tremendamente, ¿no? Entonces, entre los españoles también hay grandes fisuras, ¿no? Hay competencias, hay deslealtades, hay envidias, ¿no? Y es decir, es un territorio fragmentado. Y eso es lo que hemos heredado como república, ¿no? Esas contradicciones no se dilucidaron en su momento, ¿no? Las hemos heredado, las asumimos y a veces creemos que somos un país. En realidad no somos un país, ¿no? Somos un conjunto de etnias, un conjunto de intereses, ¿no? Que se sueldan o que se diluyen. Y de ahí viene la gran corrupción, porque José Gabriel Tupac Amaru se levantó contra las mitas, se levantó contra los obrajes, ¿no? Pero básicamente se levantó él, como los Catari, de los hermanos Damaso Catari y Nicolás Catari en el pueblo de Macha, en el Alto Perú. Ellos se levantaron contra la corrupción española, ¿no? Contra la corrupción de los caciques que compartían el poder con los españoles. Entonces, la corrupción que vivimos ahora viene desde ahí y desde antes, solo que se han perfeccionado, sus mecanismos se han hecho más sutiles, más delicados, pero vienen desde ahí. Bueno, justo me quitaste las palabras de la boca, ¿no? Porque efectivamente todas estas contradicciones que tú señalas son exactamente las mismas que, como tú dices, persisten hasta ahora, ¿no? O sea, la falta de unidad, ¿no es cierto? La falta de solidaridad, la falta de cohesión de un solo propósito, digamos. Nuestro amigo Tulio Mora, que ya no nos acompaña, él habría dicho, es una novela analógica, porque juegas con los dos tiempos, ¿no? Estás hablando del siglo XVIII, pero hay momentos que pareciera que fueran del siglo XXI, ¿no? Entonces, las mismas conductas, ¿no? Cuando se nombran las comisiones, ¿no? Hay los mismos nombres, los mismos apellidos, los mismos personajes, son esos que acompañaron a los virreyes, los que acompañaron a Areche, los que formaron los círculos de poder, ¿no? Los criollos, ¿no? Los decentes, los de alcurnia, los apellidos, lo que ahora llamamos los técnicos altamente especializados, ¿no? En aquella época ya los técnicos altamente especializados se subían al coche de la manera más impune, más infeliz y al mismo tiempo más fácil, ¿no? Era una técnica. Volvamos a la historia. Túpac Amaru I, háblame un poco sobre este personaje. Tupac Amaru primero es, como tú has dicho, descendiente directo de Manco Inca, que Manco protagonizó el levantamiento más grande que se produjo en América contra la conquista, ¿no? Fue un tipo extraordinario y estuvo a punto de tomar Lima, que si no hubiese sido por la mujer de Pizarro, que era una huancaína que trajo a los ejércitos de su padre, Manco Inca hubiese tomado Lima y hubiese tomado el país. Estuvo a punto, ¿eh? Y entonces regresó y el reino de Vilcabamba duró 40 años, que es una inmensidad de tiempo, son
4 décadas, 40 años en las que Manco Inca construyó, ¿no? Dejó construcciones incas en Vilcabamba, ¿no? Sembró, hizo grandes sembríos, cosechó y vendió maíz, hoja de coca, etcétera, etcétera. Dentro de eso crea esta jerarquía, esta dinastía, ¿no? Y uno de sus hijos es justamente Tupac Amaru, ¿no? O sea, Tupac Amaru, Fernando Tupac Amaru, no es Fernando, perdón, que Felipe, uno de los nombres de los Felipe, don Felipe Felipe, Tuca. ¿no? Que es el nombre del emperador de entonces y se deja bautizar a condición de que no lo metan a la hoguera, porque estaba destinado a la hoguera y era un hombre pues que tenía toda una formación y una prosapia, ¿no? Y uno de sus hermanos lo había relegado, ¿no? Cuando matan a su hermano, que dicho sea de paso se entrega a la corona, ¿no? A Tupac Amaru, lo sacan de un convento inca, ¿no? Porque era el gran sacerdote, el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, de ser sumo sacerdote pasa a ser inca, y de ser inca pasa a ser comandante de las fuerzas, y lo atrapan pues a las alturas de Vilcabamba, y su captura fue también horrorosa, ¿no? Su captura fue horrorosa, fue tremenda, ¿no? Lo capturan con un bebé que era un hijo recién nacido, con su colla y además con un ídolo que era un niño de oro macizo, al tamaño natural, era la reencarnación del sol, y en cuyo corazón tenía una cajita, ¿no? Tenía un artificio en la altura del corazón, que podemos llamarle una cajita de manera muy libre. Estaba el corazón calcinado de todos los monarcas, de los gobernantes del viejo tronco de los incas, ¿no? Entonces, eso fue atroz, ¿no? La captura y el sacrificio, el descuartizamiento, ¿no? Como lo narra gráficamente Huamampo Madayala, ¿no? Existe el dibujo, que es bastante ilustrativo. Y Huamampo Madayala estuvo aquellos días en el Cusco. O sea que no fue una creación, no lo inventó, ¿no? Fue un testigo, ¿no? Entonces, ese es un dibujo sumamente valioso. Además dice que la intención era acabar con la dinastía y entonces a los hijos, a los sobrevivientes, a los parientes, no solo los mataron, sino incluso los mandaron fuera del país, me parece, ¿no es cierto? Claro, en el caso de José Gabriel, ¿no? Así es. En el caso de al primer Tupac Amaru le quitaron un niñito, ¿no? Que lo mandaron así, un bebito que lo trajeron aquí a Lima. Y, y tuvo una hija natural, es decir, una hija que no era con su hermano, porque este era un Zapa Inca. El primer Tupac Amaru, un Zapa Inca, hijo de dos hermanos. Y entonces entre ellos, fuera de la colla, Tupac Amaru tiene una hija, que es doña Juana Ilcohuaco, que es la abuela materna de Tupac Amaru, ¿no? De ahí viene, esa es la relación que no debemos olvidar. Y en relación a tu pregunta, hubo una política del Estado español, que es el exterminio de la semilla maldita, ¿no? O sea, debían de exterminarlos de todas maneras, y los últimos Tupac Amaru padecieron prisión en casi todas las cárceles de España, ¿no? Dentro de ellos Fernando, que es un niño que parte del Perú cuando tiene 11 o 12 años y que muere a los 28 años en España en condición de mendigo. Lo habían condenado a la mendicidad. Y el hermano de Juan Bautista, el hermano de José Gabriel, sufre una carcelería de 40 años o más en el África, ¿no? En Ceuta, ¿no? Y regresa a la Argentina, y que es donde muere, y donde, como propuesta de Belgrano y de San Martín, iba a ser coronado como monarca de las nuevas naciones del Nuevo Mundo, ¿no? Que no se produjo porque la independencia argentina fue conquistada por los masones ingleses, ¿no? Que no querían nada que ver con los indios, ¿no? Porque la independencia puso de lado, ¿no? Con Bolívar, con San Martín y
en todas circunstancias puso de lado a todos los soldados, a todos los líderes que lucharon por la independencia. Eso fue terrible. Entonces, el exterminio fue terrible, ¿no? Fue terrible. Los persiguieron por todos sitios, los cazaron como a vizcachas, como dice la novela, ¿no? Perdón, sí. Ahora, habiendo 200 años de distancia entre Túpac Amaru I y Túpac Amaru II, sin embargo, se mantuvo el linaje. ¿De qué manera? A través de Juana Pilcohuaco, ¿no? Porque Juana Pilcohuaco es hija del primer Túpac Amaru, ¿no? Y es abuela 3 o abuela 4 de José Gabriel, ¿no? Porque Juana Pilcohuaco se casa con un cacique de Surimana Tinta, ¿no? Y entonces este cacique es el abuelo de don Miguel Túpac Amaru, el papá de José Gabriel, ¿no? Es de esa manera, cosa que fue discutida también en su momento, porque hay gentes que se creían herederos legítimos de la línea central de los viejos gobernantes del Perú, pero José Gabriel estuvo a punto de demostrar eso. Y Areche conoce de Túpac Amaru a través de este litigio aquí en la ciudad de Lima. Ahora, entonces Túpac Amaru II supo perfectamente cuál era su descendencia, quién fue su predecesor, quién fue Túpac Amaru I. Absolutamente. Además, habían dos curas muy amigos de él, el cura de Pampamarca y el cura de Surimana, que le reprochaban y le recordaban todos los días y le decían: tú eres inca, te corresponde a ti. Lo alentaron, ¿no? Estos curas lo alentaron durante toda su vida. Y uno de ellos, cuando viene aquí a Lima a litigar en el año de 1776, le da dinero. Le dice: si te falta dinero, toma este dinero. Anda a litigar, que esto te corresponde. Tú tienes el derecho. ¿Y esos curas de qué orden eran? No eran curas. Diocesanos, ¿Perdón? diocesanos, Eran diocesanos. diocesanos. Sí, eran Okay. diocesanos, sí. ¿No? Y más bien, quienes lucharon fuertemente contra Túpac Amaru son los dominicos, ¿no? Los dominicos se encarnizaron contra Túpac Amaru. Y los franciscanos que se mantuvieron neutrales. Bueno, a todo esto es importante señalar también para los oyentes que las órdenes religiosas también jugaban su partido aparte, ¿no es cierto? Habían 17 órdenes religiosas en el Cusco, ¿no? Y en Potosí también había cualquier cantidad de órdenes religiosas. En el Cusco y en Potosí habían más órdenes religiosas que en la ciudad de Lima. Hay que recordar que Potosí en aquellos años, que es uno de los centros de una de las causas de la rebelión, ¿no? Era una ciudad mucho más grande que Londres, París y Madrid juntas. Su población era mucho mayor. Su riqueza, su dispendio de riqueza, su farándula y su pobreza extrema, por cierto, porque la riqueza no puede vivir sin la pobreza, sobre todo en países como los nuestros, era infinita, ¿no? Potosí fue una ciudad muy rica, y el Cusco igualmente, y Lima era capital del virreinato. Es una cosa que los actuales países no quieren recordar, que el Perú es padre y madre de naciones, ¿no? Que el virreinato de Buenos Aires se desmembró a costa de un gran dinero del Perú en la época del virrey Jáuregui, ¿no? Todo es el gran contexto para el gran levantamiento. Ahora, ¿en qué medida es cierto lo que hemos escuchado, lo que siempre se ha dicho, que José Gabriel, el segundo Túpac Amaru, tenía una especie de plan de gobierno, tenía una idea muy clara de qué cosa es lo que quería con el gobierno del Perú y de América? José Gabriel tenía 3 o 4 ideas que son fundamentales, que son un plan de gobierno, ¿no? En primer lugar, la idea del corporativismo, ¿no? Pues somos un solo cuerpo, ¿no? Blancos, negros, cholos, indios, españoles de buena voluntad, criollos, somos un solo cuerpo, ¿no? La integración interracial, ¿no? O sea,
ese es un gran avance que hasta la fecha no podemos alcanzar, ¿no? Por eso la choleadera cotidiana, ¿no? Entonces, José Gabriel tenía clarísima la idea de que somos un solo cuerpo. Lo segundo es la restitución, ¿no? Devuélvanme lo que es mío, ¿no? Esto es mío, ¿no? Yo soy el Inca, representante del Perú, y los españoles, curas, laicos, militares, devuélvanme lo que es mío. Y tercero, que es la idea más importante, tenía la idea de libertad, ¿no? La libertad, tal como la conocemos el día de hoy, es un aporte peruano, no es un aporte nacional, ¿no? 8 años más tarde viene la Revolución Francesa, que trae la idea de libertad completa, ¿no? Entonces, esa idea de libertad ya la tenía José Gabriel, ¿no? Y lo cuarto es de que muchos sociólogos, antropólogos, sin competencia cultural, dicen que José Gabriel no sabía cómo se iba a organizar la sociedad, ¿no? Pero la sociedad estaba organizada. La sociedad estaba organizada a través de aylus, de comunidades, ¿no? Existía el vestigio del incanato que estaba ahí de la manera más diáfana y más fresca. Entonces no había que organizar nada, estaban más organizados que ahora. Y eso precisamente les permitió a los españoles las grandes levas, ¿no? Las grandes reclutas, el cobro de impuestos. ¿Cómo podían cobrar impuestos los españoles? Podían cobrar porque había una sociedad organizada, ¿no? Los conocían perfectamente. ¿Qué organización se iba a necesitar? Tenían una organización que ahora algunos antropólogos políticos se llaman el socialismo andino-amazónico. Eso estaba mucho más fresco. Ahora teníamos el vestigio, ¿no? Pero eso estaba más fresco. Entonces, estos 4 puntos básicos le hicieron pensar en un país, ¿no? Le hicieron pensar en un país cuyas fronteras han sido recortadas ya a partir del siglo XIX. Yo he escuchado o he leído que la gran diferencia entre Túpac Amaru I y Túpac Amaru II es que mientras que el primero rechazó cualquier forma de cristianización hasta que al final recién aceptó el bautismo para llamarse también Felipe, pero digamos sistemáticamente rechazó la iglesia, el otro más bien sí aceptaba, o sea, se cristianizó y era más amigo de los curas, mejor dicho, ¿no es cierto? Así es. José Gabriel era muy amigo del obispo del Cusco, que lo traicionó, ¿no? Lo traicionó a José Gabriel. ¿No? Era muy, además tenía 10 años de formación jesuítica, era un jesuita. En Claro, 10 estudió años, en el colegio de los jesuitas, ¿no? claro, por supuesto, ¿no? En otro momento tal vez podemos hablar de eso, pero quiero responder tu pregunta, ¿no? Entonces, José Gabriel era amigo de los curas y además quería reformar la iglesia en asuntos de fe. Y eso es una cosa bien avanzada, ¿no? Quería avanzar la iglesia en asuntos de fe. O sea que tenía pues una amplitud de conocimientos tremenda, ¿no? En cambio, los incas de Vilcabamba, ¿no? Hay un cura que dice que Vilcabamba era una universidad de idolatrías, ¿no? Entonces, si era una universidad de idolatrías, ¿qué iban a aceptar a los curas o a los españoles a pesar de que tuvieron la debilidad, la generosidad extrema de alojar algunos cuantos que fueron precisamente los causantes del derrumbe de la dinastía de los incas de Vilcabamba, pero ellos no comulgaron con el mundo occidental. Ellos pensaban en la restitución. En algún momento pensaban en regresar y expulsar a los españoles, cosa que no lograron lastimosamente para las circunstancias. Sí, son dos puntos de vista, son dos cosmovisiones distintas, ¿no? Y como te decía, José Gabriel es un jesuita, pero también es un ilustrado, ¿no? Es un ilustrado, es un político profesional, ¿no? Es sobre todo un intelectual, José Gabriel. Era un hombre que leía, que le interesaba la tecnología occidental, ¿no?
tenía un astrolabio, ¿no? Y ese astrolabio pensamos que es el símbolo de su interés, de su inquietud por la tecnología. Era un hombre del siglo XIX que veía hacia adelante. En cambio, el primer Tupac Amaru era un inca, ¿no? Está inmerso de su universidad de idolatría. José Gabriel, hay unos textos que dicen que José Gabriel inicialmente usaba ropas muy finas, ropas estilo occidental, vamos a decir español, pero cuando decide ya hacer sus levantamientos, se transforma y comienza a usar ya los trajes típicos. José Gabriel toda su vida fue un hombre muy elegante, de una gran elegancia, ¿no? Tenía medias de seda, ¿no? Tenía hebillas de oro en las rodillas y en la punta de los zapatos. Tenía un chambergo europeo, ¿no? Con plumas de Flandes, ¿no? Una gran casaca española, y lo único que tenía de inca era una redecilla, una especie de suéter trabajado en oro, ¿no? Y entonces eso lo hacía un hombre deslumbrante, ¿no? Y otra cosa que asombraba a la gente era su gran medallón donde estaba el sol, ¿no? Eso es real, eso solo cuentan los cronistas de la época, y supongo que tenía algún, algún crucifijo, algo que lo identificara como jesuita. Y en el sombrero, en el chambero, además de las plumas de pajarillos de Flandes, tenía una crucecita de chirigua. Es la chirigua, la chirigua es la paja brava, ¿no? Entonces, cuando uno llega a la altura, uno se hace una crucecita, le envuelve y lo pone en un lugar mejor, ¿no? Eso es para protegerse de los malos vientos, de los malos aires, ¿no? Entonces, sí que creía en esas cosas, ¿cómo no va a creer? Pero era un hombre muy elegante, y otra cosa, que perseguía el marquesado de Oropesa, ¿no? Ese es un motivo de los litigios que siguió, que vino a seguir en 1776, y que paradójicamente este marquesado, si se lo concedían, lo iba a consagrar como inca, porque el marquesado estaba reservado para el descendiente directo de los incas del Perú, ¿no? En una cortina de humo, porque en 1776 se produjo una de las crisis económicas más duras, más fuertes que ha sufrido el Perú. Entonces, para paliar eso, para un poco como cortina, llamaron a una especie de un concurso de rivalidades y de odios, porque no era solo José Gabriel que quería lograr este título, sino otros también, ¿no? Entonces, José Gabriel era un hombre que estaba en los dos lados. Era un mestizo. José Gabriel era un mestizo, demasiado claro para ser indio, y no lo suficiente para ser español. Claro, claro. Entonces, son dos personalidades. Sin embargo, la misma rebeldía, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. La restitución, ¿no? Devuélvame lo que es mío. Devuélvame lo que es mío. ¿Y qué es lo y qué es la gran bandera de lucha que hay en el pueblo peruano actualmente, ¿no? Las gentes más avanzadas, ¿qué cosa quieren? ¿No? Que el Perú que deje de ser una colonia, ¿no? Que el Perú deje de ser un país feudal, ¿no? Que el Perú deje de ser un país racista, ¿no? Que el Perú deje de ser un país centralista. Todo eso está en Tupac Amaru. No con esas palabras, porque esas palabras nos pertenecen a la actualidad, pero en el fondo es eso. Muy interesante, Omar. Bueno, ya salió entonces la tercera edición. Salió la tercera edición, y como te digo, estamos un poco frustrados porque queríamos que saliera la cuarta, ¿no? Pero la pandemia ha frenado una serie de proyectos, y yo creo que a todo el mundo. ¿Han pensado para cuándo será entonces la cuarta edición? Ojalá que sea para que se solucione esto
de las vacunas y que regresemos a la nueva normalidad y, y entonces salga la novela, ¿no? Y espero que esté presente en la presentación. ¿Estás trabajando en otra cosa? Sí, en el libro sobre Churata, que es un libro también extenso, ¿no? Que es una lectura del PCO. Porque la gente dice, no, no puedo leer porque no lo entiendo. Pero se necesitan ciertas claves, ¿no? Es una lectura de divulgación para que todos la podamos entender, este libro precioso, extraordinario, ¿no? Es un libro maravilloso. Y que algunos críticos o estudiosos tampoco lo entienden. Entonces lo que escriben son cosas bastante raras. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Omar Aramayo a propósito de su libro Los Tupac Amaru. Muchas gracias, Omar. Gusto de No, verte. gracias, muchísimas gracias. Eres muy gentil. Encantado.